Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro primer invitado es el doctor en medicina, Francisco Díaz. Y hago la aclaración de que es en medicina porque puede ser doctor en leyes o en otras áreas del saber. Porque vamos a hablar con él básicamente en su condición de diputado. Aunque no está de más también hablar de neurocirugía. ¿En qué se especializa la neurocirugía o un neurocirujano? Bueno, don Jaime, primero darle las gracias a usted por la invitación nueva vez de estar ante su presencia. Usted que representa un historial de la comunicación de Santiago y el país. Nosotros lo primero que somos es médicos, como usted lo dijo. Sí. Soy médico especialista en neurocirugía, o sea, cirugía del sistema nervioso central y periférico, las cirugías de las columnas, la cirugía del cerebro, las hernias discales, los tumores, las hemorragias, etcétera, etcétera. Yo oigo mucho hablar de gente que tiene hernias. ¿Las hernias se aparecen en distintas partes del cuerpo? Claro, en cada lugar cada disco. La columna tiene aproximadamente 32 a 33 discos, sean cervicales, sean lumbares o dorsales. Ahí se presentan las famosas hernias discales, sobre todo en la región lumbar, la espalda baja, que comprimen muchas veces y dan los síntomas cuando afectan los nervios periféricos. ¿Y hay alguna forma de evitar las hernias? Bueno, tenemos posturas y tenemos calidad de vida, pero muchas veces, a pesar de eso y ciertos patrones como la obesidad, factores asociados con el cigarrillo y también la dinámica de trabajo, no es lo mismo un maestro constructor o alguien que trabaje construcción o esfuerzo físico a alguien que esté en una oficina, pero aún así se rompen todos los parámetros y los pacientes presentan la sintomatología y la patología per se. Pero ya las hernias se pueden operar, cualquier tipo de esas, ya en el país, porque hay mucha gente que habla de irse fuera. No, todas las hernias pueden operarse. Pueden, siempre y cuando, como yo le digo a mis pacientes, sea necesario, siempre y cuando esté indicado, desde la base del cuello hasta, como decía Hipólito, hasta el pichirrí, toditas pueden operarse siempre y cuando tengan indicaciones quirúrgicas. ¿Y las indicaciones? Y todas se hacen aquí. ¿Qué médico indica esas cirugías? No, quien que diagnostica la enfermedad, ya existen lo que somos los neurocirujanos, que trabajamos, que salimos graduados en cirugía de columna, y ya existen también los médicos ortopedas que tienen, y se ha creado una subespecialidad que es la especialidad en cirugía de columna también. Pero vuelvo y digo, todos estamos capacitados siempre y cuando recibamos los entrenamientos adecuados para trabajar con ese tipo de patología, no solo hernias discales, sino cirugías de columna completa per se. Doctor Díaz, uno de los problemas que tiene la medicina nuestra es que una gran parte de los médicos no asisten ni a una conferencia durante todo un año. Entonces no tienen la posibilidad de conocer nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer una cirugía. Ese es un gran problema. Sí, lo que pasa es que no todos los profesionales se enfocan. La medicina cada día avanza. Como todo en la vida. La tecnología es importante. Por ejemplo, yo cuando hago una cirugía de columna hoy, no es la misma técnica ni los mismos procedimientos. Por ejemplo, antes hace 20, 25 años, no se instrumentaba una cirugía de columna para una hernia discal, lo que motivaba a lo que es la recidiva de ese cuadro, la recidiva de la hernia. Hoy tenemos técnicas, equipos, sobre todo, tenemos también nuevos instrumentos, material de osteosíntesis, que mejoran la calidad del servicio. Por eso que la formación continua es importante en todo. Claro. Pero sobre todo en medicina, pues tú bregas con la salud de un ser humano. Con la vida de un ser humano. Es importante la formación continua. Y por eso a mí me extraña que una ley que crea la recertificación de los médicos no se haya podido comenzar a aplicar en el país. Como todo en la vida, los cambios crean resistencia, pero son necesarios. Pero, por Dios, se trata de la vida de seres humanos. Entonces, es necesario. Los médicos no debieran resistirse a esa recertificación, que por demás es para cada ¿cuántos años? Cada 5 años. Cada 5 años, imagínese usted. En 5 años
cambian métodos de cirugía de muchísimas formas. 5 no, en 2. Yo digo que en 5 años es demasiado. Eso debería ser cada 2 años, esa recertificación. Pero no se cumple. Lo más importante de todo es que la medicina avanza. Nosotros como país nos encontramos en una posición privilegiada, sobre todo Santiago. Santiago se están haciendo muchos centros médicos de alta tecnología. Por ejemplo, tenemos el HOMS, tenemos Unión Médica, tenemos Coromina, que no son clínicas cualquiera, más otros centros, sino son clínicas de punta en tecnología y avances médicos en el país, el Caribe y América. Tenemos esa parte y esa condición de que muchas veces los primeros especialistas, sobre todo en el caso mío, los cirujanos de columna, los primeros cirujanos de columna que se formaron hace 15 o 20 años salen de Santiago, que vienen titulados y certificados. Entonces, Santiago es pionera, como en muchas cosas, también en medicina, tanto en tecnología, infraestructura, como en conocimiento y preparación. Para una cirugía de hernia hay que abrir mucho, o se hace laparoscópica, se puede hacer, que es menos invasiva. Sí, cada procedimiento tiene sus indicaciones y no todas las cirugías pueden hacerse vía endoscópica porque tienen que tener sus características, un procedimiento menos invasivo. Sí. También como existen otras cirugías que tenemos, la mayoría, todavía abrirse, rectificar la columna, se trabajan muchas veces múltiples espacios, múltiples niveles, por lo tanto necesitan la cirugía abierta. La columna pues, tiene las mismas condiciones que el cráneo, un contenido duro, o sea, un esqueleto duro con un contenido blando. O sea, yo lo comparo mucho cuando yo daba clase en las universidades, que es como un aguacate que está hueco con un contenido adentro y que hay que tener mucho cuidado para tú abrirlo, para no quitarle, sobre todo, la semilla tiene unas cascaritas. Sí. Ahí tiene que a veces se queda pegada de la masa del aguacate. Manejar eso conlleva mucho cuidado. Un ejemplo simple como otro que le daba a los estudiantes, pero sencillamente la neurocirugía, la cirugía de columna, la cirugía de cerebro, de cráneo, son cirugías de alto riesgo, por eso muchas veces son especialidades de alta, como le dicen en medio, de alta gama, donde o de alta complejidad. De alta complejidad, donde no exigen mucho al médico. Y entre esas cosas que nos exigen está precisamente la formación continua. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza, porque la tecnología no llega. Muchas veces lo tenemos todo, pero no estamos preparados para manejarla y eso beneficia específicamente al paciente o a la persona. Cuando usted habla del cerebro, de la parte del cráneo, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? ¿No? Hasta el momento lo que vemos todos, los derrames cerebrales, los ACV, ya sean isquémicos o ya sean hemorrágicos, los tumores cerebrales, entre ellos tumores benignos y malignos, son esencialmente todavía y siguen siendo a través de toda la historia las causas más comunes de afectación del cerebro o del sistema nervioso central, como es preferiblemente llamarlo. ¿Y las cirugías ahí funcionan? Claro. Yo siempre he dicho que la medicina está creada para beneficiar al individuo. Claro está, todo tiene sus riesgos. Una patología o en una enfermedad, una tiene más riesgo que otro, un procedimiento tiene más riesgo que otro. Como vuelvo y digo, le digo a mis pacientes, no existe un procedimiento quirúrgico sin riesgo. Existen 3 tipos de riesgo: cirugía de alto riesgo, cirugía de riesgo moderado, cirugía de riesgo bajo, pero nunca una cirugía sin riesgo, porque hasta ponerse una inyección y sacarse una uña conlleva un riesgo anestésico y un riesgo quirúrgico. Pero paradójicamente el anestesiólogo es una pieza fundamental al momento de una cirugía. Claro. No existe una cirugía de alta envergadura sin que usted pueda dormir al paciente. Existe también la modalidad funcional en neurocirugía, hablando de eso, donde usted puede operar a un paciente despierto, pero manejado por un anestesiólogo. O sea que cada actor, como en otros escenarios, tiene su importancia. Pero no cualquier anestesiólogo, porque dentro de la anestesiología hay quienes se destacan
Y hay otros que no, que se quedan rezagados. No, y también, como todos se clasifican ya porque hay anestesiólogos, por ejemplo, subespecializado en cirugía cardiovascular, hay otro que tenemos especializado en cirugía del sistema nervioso central, y así sucesivamente. En el caso mío, el mejor anestesiólogo para mí es el que me da confianza cuando yo le entrego el paciente. Claro. ¿Por qué? En el caso mío, yo tengo 16 años operando con el mismo anestesiólogo, que cuando ya yo llego a la sala de cirugía, yo tengo la confianza y él sabe cómo yo trabajo, decirle, ¿qué hiciste? No, yo hice tal cosa, perfectamente lo que yo le podía pedir. ¿Por qué? Porque como todo, es un equipo. Tenemos el anestesiólogo, tenemos el ayudante, tenemos el equipo de enfermería, tenemos el cirujano principal. Ahí se juega en equipo y no se pierde un juego. Ahí podemos perder la vida de un individuo. Claro. Ciertamente es así. Bien, vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bien, estamos conversando con el doctor Francisco Díaz, que además de médico es diputado. Señor Díaz, ¿qué es lo que está pasando que no ha sido posible conformar la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados? Bueno, lo importante es que existe la comisión y existe la voluntad, pero como en toda parte existen liderazgos, don Jaime, existen liderazgos que quieren presidir. Hay personas donde hay más de una persona que posee los méritos para poder dirigir una institución o una comisión, como es el caso del Congreso. Hay muchas quieren y tienen el derecho y tienen y se le otorga los reglamentos de la Cámara de Diputados. Cuando hay varios, muchas veces no se logran poner de acuerdo. Y se debe de implementar un método democrático donde se elija uno. Ahora ya van por 3 meses, sí. Es cierto. Es una comisión muy importante. Y es una de las comisiones más importantes que tiene la Cámara de Diputados, como lo es la Comisión de Salud, que yo la dirigí 4 años. Yo en el caso mío, yo cedí voluntariamente para que entrara un nuevo liderazgo, para que entrara un nuevo presidente de la Comisión de Salud y que puede llevar ideas innovadoras. Hay otros que se quieren quedar, hay otros que tienen 2 y 3 periodos esperando, pero hay otros que tienen quizá un periodo, pero todos tienen igual de derecho porque todos son diputados. ¿Y cuánto le pagan a un presidente de una comisión? Nada. 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 ¿Y entonces por qué tanta gente detrás de eso? Sencillamente. ¿En el fondo algo hay? No. Le digo yo como presidente de la Comisión de Salud que en el momento me tocó manejar la crisis de COVID, que en el momento me tocó manejar todas las grandes temas de salud en la Cámara de Diputados, pasaron primero por mi mano antes de llegar al hemiciclo. Lo que existe es un gran compromiso y por supuesto hay personas que ven una oportunidad para destacarse y otros para aportar, pero económicamente la percepción que se tiene... en la Comisión de Salud no hay farmacéutica que ofrezca un dinerito para que aprueben o desaprueben, no. Ahí yo estuve 4 años y nunca nadie se me acercó. Ahora yo no sé si porque sabían quién era yo. Usted no era hombre de eso. Pero no, se manejó la cosa transparentemente. Y vuelvo, en todas las otras comisiones, el Congreso, la Cámara de Diputados no tiene un sueldo, simplemente le da la comisión por participación cuando no hay sesión, y nada más el diputado se desplaza al Congreso como la misma comisión que cuando se va y hay una sesión. ¿Y el presidente del hemiciclo no puede solucionar eso, obligar a que eso se resuelva? No, porque se vive una democracia. Yo siempre he dicho que lo que más se parece al pueblo es el Congreso, donde tenemos representaciones y liderazgo de toda la índole de la sociedad. No, liderazgo no, pues si tuviera liderazgo se hubiese resuelto ya. No, el detalle es que todo el mundo tiene su derecho. Ahora sí se debe resolver de una manera democrática y de una manera... el consenso no puede... Yo me imagino que tiene que ser abogado el presidente de la Comisión de Justicia, ¿verdad? Sí, generalmente son abogados. Y debe tener experiencia como abogado. Y precisamente por ser abogado, que muchas veces no se ponen de acuerdo. Exacto. Porque es una profesión que es muy batalladora, o como ellos le llaman, muy litigantes. Sí. Y defienden mucho sus derechos. Y cuando usted cree... ellos defienden sus intereses, no y sus cuando derechos. usted cree que usted tiene
tiene derecho a ser presidente y cuando el otro piensa lo mismo, entonces ahí se dan las confrontaciones de intereses o también de ideas. Pero el mismo partido también, porque se supone que el PRM tiene mayoría. Claro. Entonces debiera tener influencia ahí para resolver eso. Es una comisión que pertenece al PRM. Yo creo que ya debe intervenir sobre todo el alto liderazgo, claro. Pero comenzando por la institucionalidad. ¿Por qué? Porque recordar que el poder legislativo es un poder independiente y donde si no reina el consenso, entonces se debe de ir a una especie de votación. Sí, pero como lo establece el reglamento. Pero el partido debe inmiscuirse en eso y buscar una solución. Claro, totalmente de acuerdo. Pero sí ya creo que donde hay 52 comisiones y ya están constituidas 51, ya eso debe pasar a ser una prioridad o un caso por resolver. Por eso la población ve con muy buenos ojos el que eliminen en la Cámara de Diputados. Por eso es parte de todos los problemas que se originan ahí. No, la población... independientemente del populismo, yo creo que el populismo, la libertad de expresión hace bien, pero el populismo hace daño. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados ahí es lo que más representa a la sociedad dominicana. Ahí usted tiene una gente de muy bajo estrato social o humilde, alternando y sentándose al lado de un gran empresario, donde usted tiene donde usted tiene, por ejemplo, un maestro constructor, al lado de un abogado o al lado de un médico. O sea, también es una representación de la sociedad dominicana. Claro está, como todo, se cuezan buenos y malos. Se cuecen habas. No, como todo, porque nosotros tenemos en la sociedad también nuestros angelitos. Claro. Y también nuestros diablitos, don Jaime. Sí. Entonces, si yo le digo que es una representación de la sociedad dominicana, donde cada sector está representado, por ejemplo, el sector de banca de apuestas está representado, pero es una necesidad porque representan más de 500,000 empleos. Yo no estoy de acuerdo quizá, o sí, eso ya depende de su persona. Ahí están los representados los LGTB, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que respetarlo, es democracia. Entonces, yo le digo a usted que la Cámara de Diputados, más que el Senado, por la numerosidad que representa. Pero son demasiados, eso es innecesario. Se bajan 20. Santiago hay 18, pero ¿y qué? Esos 20 son no son para nada. Santiago tiene 18, de los cuales no se dan a conocer la mayoría. Mira, ¿qué es lo que pasa? Lo importante de todo es que hay una representación, sean 5, sean 100. Por ejemplo, bajan 20, por mí pueden bajar 100, porque yo estoy seguro como persona a qué voy, qué hice y qué no hago. Y yo sé perfectamente que una propuesta indecorosa no va a pasar por mi fuente, teniendo una respuesta positiva. Ahora, ¿qué le quiero decir? Que hay una representación. ¿Por qué? Si usted elimina el Congreso, porque hay gente y si usted elimina el sistema de partido, vamos a ponerlo, ¿qué usted está aspirando? No, eso no. A que existe una dictadura. No, pero por ejemplo, que sea unicameral del Congreso. Y que sea, bueno, un senador por provincia ya. Yo estoy de acuerdo que sea hasta menos, hasta por región lo han propuesto. No, siempre y cuando hagan un trabajo. Bueno, ¿Por qué? se supone. Siempre y cuando hagan una función, siempre y cuando beneficien a la comunidad. ¿Usted me entiende? A la totalidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre hablar con un político puro y hablar con una persona como yo, que quizás sea medio político o menos de medio político, es que yo como ciudadano puedo tener una visión más objetiva. Yo no puedo puedo decir que yo puedo permitir, no, mira, son 150, 170 diputados, y usted me dice, no, vamos a bajarlo a 100. Yo lo veo bien siempre y cuando haga una labor. Yo lo que no entendí, Francisco, que defienda el país. La propuesta del presidente de reducir en 50, ¿eso fue 50 que el presidente propuso? 50. 50, sí. Eso era para hacerlo efectivo en el 2030 No, eso es a partir de 2028. A partir ¿y en qué afecta a lo que están ahora? Esa reducción en nada. Bueno, sí. Ajá. Sí, afecta. ¿Y le voy a decir por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuántos diputados no pasaron por el voto de arrastre? Muchísimo. Entonces, ¿usted cree que si eso nos sacan ahora votos y disminuyen en las demarcaciones, que disminuyen la curul, ¿usted cree que van a pasar en el 28? No, pues, ¿verdad que no? Entonces afecta. Es que no lo merecen tampoco. Exactamente. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted conoce los 17 diputados de Santiago?
¿Usted lo conoce? Lo he ido a mencionar a todos. Usted conoce los que son del PRM, pero usted no conoce a los otros. No, claro que está la comunicación y la interacción, no con todos. Y si usted no lo conoce, entonces ¿qué me dejan a mí? Y pues si yo no, ¿qué le dejan al ciudadano común? Pero lo más importante es que yo digo, don Jaime, es que no es tanto que uno lo conozca, es que él conozca y haga su trabajo. Pero ¿qué van a hacer? O sea, pero que haga su trabajo. Pero que si uno no lo conoce, porque no hacen ningún trabajo. Y lo más importante de todo, que sin todo aquel, no en el Congreso, en el Estado, que no haga su trabajo, yo estoy de acuerdo con usted en que debe ser removido. ¿Por qué? Porque claro, si usted no está haciendo su trabajo... Pero es que no hay un sistema que permita remover a nadie. No. Hay gente que nunca asistió al Congreso y duró 4 años sin asistir. Y esos son los que ha dado la mala fama. Pues eso. Y eso han sido los que han dado la mala fama. Sí. Y eso han sido las notas discordantes que muchas veces una institución o un órgano adquiere un mal nombre, porque yo sí conozco muchos que hacen su trabajo. Claro, algunos yo sí conozco muchos no. Y muchos que no. Sí. Yo conozco muchos que son personas, por ejemplo, no podemos sentirnos aludidos, ya esa parte la hemos trabajado. Yo creo que la comenté aquí una vez. Y yo no, ya yo aprendí a tener una inteligencia emocional para manejar todo tipo de comentarios. Cuando a mí me dicen no, que los diputados son todos ladrones. No, eso no. Pero usted sabe nada es absoluto en ningún lado. Exactamente, pero nada, usted sabe que ese comentario sí, pero que la gente hace comentarios así a la ligera. En un micrófono. Pero cuando usted tiene, por ejemplo, su familia, sus hijos que están frente a una televisión y dice, mi papá es diputado, como pasó en mi caso, y mi hijo me preguntó a mí, papi, ¿es verdad que todos los diputados sí, no, claro. Y yo le decía, ¿y de dónde tú te mantienes? ¿Y dónde trabaja tu papá? Claro. En Clínica Coromina trabaja. Y yo, lo que pasa es que la comunicación, y más que la comunicación, está llena de gente que no tiene ningún criterio. Pero ahora, en adición a la gente que está en la comunicación directa, en medios tradicionales, están en las redes, gente que está despotricando permanentemente contra personas que ni siquiera conocen. Miren, el régimen de consecuencia es tan importante que se dé en una sociedad. Claro. Para todo. Y si hay algo que nosotros, los dominicanos, debemos entender que debemos de mejorar. El Congreso ha ido mejorando. Claro está, debe de mejorar más. También el Estado debe de mejorar más. Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, como le decía la sociedad también tiene que mejorar. La sociedad tiene que participar. Para mí, usted sabe que pasamos las elecciones de Estados Unidos. ¿Y a qué aspiramos nosotros? Al menos yo, los dominicanos que queremos ver una nación, oírnos, despedirnos de esta vida, viendo una nación fuerte, digo yo, ¿a cuánta gente usted vio dando 500 pesos, 20 o 50 dólares en Nueva York o en Estados Unidos? No, debemos de aspirar a una sociedad con sus luces y sus sombras, como Estados Unidos, donde la democracia impere por la conciencia popular, no por la fuerza de los recursos o el soborno que se le puede dar a los votantes. Y esas son las cosas que nosotros, como ciudadanos, debemos aspirar todos. Gracias, doctor Francisco Díaz, diputado, pero primero que diputado es médico, neurocirujano, así es que ya saben, de Clínica Coromina. Ustedes lo visitan, le dicen que son del PRM y él le va a bajar los... No, a todos, a todos. Vamos a los mensajes para la continuación de El Cafecito de hoy.